nos acompaña esta tarde en el domingo 7. Vea usted, aquí le presentamos su semblanza. Arturo Suárez Ramírez es un periodista de la Ciudad de México con 18 años de experiencia. Cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México y es licenciado en Periodismo. Cuenta con estudios de maestría en Filosofía y Crítica de la Cultura en la Universidad Intercontinental. Ha sido catedrático en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en el Instituto de Comunicaciones y Filosofía, en el Claustro de Sor Juana, e invitado a impartir cursos y ponencias en otras instituciones educativas. Fue director editorial del periódico El Punto Crítico y la revista Urbania. Es columnista y conductor de radio y televisión. Actualmente es director del semanario Impar y colaborador de medios electrónicos y plataformas como Perspectivas MX. Hoy nos acompaña en Domingo 7 Arturo Suárez Ramírez. Bueno, y me da mucho gusto saludar al periodista Arturo Suárez. Arturo, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, maestro. Muy bien, querido Enrique, pues listo para comentar las notas de esta semana y agradecido como siempre por tu hospitalidad. Al contrario, gracias a ti por tu participación, nos da mucho gusto tenerte de nueva cuenta en este espacio. Y si me lo permites, si usted me lo permite, pues nos vamos hasta el jueves 8 de diciembre, donde la nota era que el señor Pedro Castillo solicitaba formalmente asilo político en México, y así se lo informaba Carlos González. Vamos a ver. Mientras tanto, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informa que el expresidente peruano Pedro Castillo confirma y ratifica su solicitud de asilo a México, por lo que se iniciaron las consultas con las autoridades peruanas para tramitar la solicitud. Afirma que esta tarde Castillo, acompañado de su abogado, sostuvo una reunión con el embajador de México en ese país, Pablo Monroy, con quien informa que observó en buen estado al expresidente. Pues ya de entrada, bueno, valdría la pena decir que es importante, Arturo, que se esté honrando la tradición de asilo del país, pues que ha sido, me parece que históricamente reconocida, ¿no?, en la historia de la diplomacia. Así hemos tenido, pues, digamos, con estas figuras, ¿no?, de asilar, tuvimos en algún momento a Trotsky, ¿no? Tuvimos el asilo de una gran cantidad de chilenos con aquel golpe de Estado de Pinochet, de españoles en el marco de la guerra, refugiados, ¿no?, en el marco de la guerra civil española, aunque seguramente la figura debe ser distinta, pero hay una tradición de acoger a personajes, personalidades políticas, ¿no?, perseguidas o en momentos complicados. Esa es una realidad que se ha reconocido en la arena diplomática en el mundo, esa tradición mexicana. Ahora, pues me parece complicado de entrada el tema ahorita con Perú, porque pues hay ya voces incluso en el Congreso de Perú que pedían declarar persona non grata al presidente de México, Arturo. Sí, la verdad es que se da en un momento pues complicado. Hay que recordar que Pedro Castillo ya iba rumbo a pues la Embajada de México allá en Lima, y es la gente la que no le permite llegar a asilarse allí y que lo puedan sacar del país. Hay un antecedente muy cercano ya en esta administración del presidente López Obrador, que es el caso de Evo Morales, en donde se montó todo un operativo para ir a traerlo, ¿no? Surcando ahí el espacio aéreo de los diferentes países y negociando sobre la marcha y demás. En esta ocasión no le resultó.
Y ese día yo tuve la posibilidad de platicar con algunos compañeros peruanos que me decían que pues el pueblo se cansó de Pedro Castillo, ¿no? Evidentemente hay una parte que todavía quiere a este personaje peruano, pero hay otra parte que se cansó de pues la administración, de sus gobiernos, de tanta promesa y del incumplimiento de ella. Y decían que pues su salida o la posibilidad de asilo tendría que darse en algún lugar donde ven a un hermano mayor, refiriéndose al país, pero también refiriéndose a la administración del presidente López Obrador. Entonces, bueno, me parece que esta situación de pedir el asilo y que se lo otorgara a México sí es una tradición, como tú ya lo comentabas, pero en este caso, pues hay que ver qué hay más allá de fondo, porque el presidente López Obrador se siente muy cómodo con toda esta serie de presidentes de sus homólogos en esta parte de América, ¿no? La parte de las izquierdas, y lo podríamos entrecomillar quizá, pero a mí me parece que se da en un momento también complicado donde más adelante hablaremos de otro tema, pero también un momento complicado por la relación que tiene México con Estados Unidos y con estas reuniones internacionales que se dejan de hacer o a quienes se recibe y cómo se recibe en México, que ha dado mucho de qué hablar a nivel internacional, Enrique. Fíjate que, digo, hombre, decía yo, sí es complicado, hay una, digamos, una circunstancia entre Castillo y el Congreso muy delicada, entre otras cosas porque Castillo quería disolver el Congreso, ¿no? Entonces, bueno, hoy desde el Congreso, pues por supuesto hay una, pues, no, yo no diría que mala relación. No hay, por supuesto, no una relación, tan que es así que lo quitan del cargo. Ya había antecedentes de una relación complicada con él. Digo, le voy a decir, y ahora sí que desde el principio, porque la primera tuvo que ver con la toma de protesta de Pedro Castillo, que quería hacerlo con el sombrero, ¿no? Entonces le dijo al presidente del Congreso, si usted no se quita el sombrero, no le tomamos la protesta. Y él quería hacerlo con el sombrero. Y bueno, pues lo consideraban como una falta de respeto, ¿no? Al Congreso, a la tribuna más alta de este país. Y bueno, ese fue el primer desencuentro que tuvieron. Después hubo muchos, hasta llegar a aquel día donde, pues, el presidente, entonces presidente Castillo, pues hizo una locución al pueblo peruano donde les informaba que iba a disolver el Congreso. Una cosa que hizo Fujimori, Arturo, ¿no? Pero Fujimori traía un bono popular muy grande, que era, pues, haber terminado con Sendero Luminoso y bueno, le dio para reelegirse, luego salvamento de los rehenes en una embajada, ¿te acuerdas, no? Entonces le había dado para esto, este bono con el que no contaba Pedro Castillo, no cuenta con él, Arturo. Sí, no cuenta con ese bono, como bien lo comentas, y algo muy importante es este incumplimiento de esas promesas, ¿no? Me parece que esto lo podemos encontrar y detectar en muchas partes del continente, pero en particular allá en Perú, pues se han cansado también de este populismo, de estas fórmulas mágicas de decir vamos a hacer espacio de responsabilidad del ministro Saldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que valdría la pena considerar en esto. Hubo momentos en que verdaderamente pues se mostró de manera muy clara una independencia de poderes. Habrá quien diga que no, habrá quien diga que en otros temas pues la jugaron con el Ejecutivo, no sé. Pero lo que es una realidad es que en el momento, que hubo un momento, que podría ser un momento de quiebre, Arturo, es cuando pues se expresa la posibilidad de que pudiera, yo diría que de manera medio anticonstitucional, ¿no? Se abre una posibilidad ahí en el legislativo de que se pueda ampliar su periodo y él decide no hacerlo. Eso me pareció que fue un momento importante y que dignificó su paso por la Corte. No sé qué opinas. Sí, yo no sé si al final, sobre ese tema que dices, esto último, terminó cediendo por la gran presión que se dio, pero al claro, final... se dio una presión social muy importante, sí.
pero me parece que al final toma la decisión correcta, porque sí, bien pudo haber dicho, pues nos vamos a 2 años más y quedarse 2 años más como se lo proponía pues el presidente de la República, que no es pues cualquier personaje el que te está incluso también presionando para que tomaras esos dos años más. Pero fíjate que pues esta gestión de Saldívar tiene varios signos que a mí me parecen interesantes que podríamos un poco platicar. Por ejemplo, llega con Felipe Calderón, ¿no? Y es cuando toma mucho más fuerza Arturo Saldívar y termina en la administración de López Obrador, 2 personajes que han sido antagonistas, incluso pues hasta enemigos, podríamos decirlo, en el terreno de la política, ¿no? Sin embargo, igual que tú, creo que logra transitar pues de manera eficiente, no digamos lo correcta, sino de manera eficiente para él sobre casos importantes en la Corte. Por ejemplo, hablábamos del caso Florence Cassé, de la francesa muy sonada, ¿no? Que ahí la ministra que fue secretaria de Gobernación fue encargada de hacer todo este proyecto, y otro sobre la guardería ABC, que fueron dos puntos muy polémicos, y habrá muchos más. Cuando el personaje dice pues que me juzguen o seremos juzgados por las sentencias, me parece que eso es lo único que al final deberíamos de tomar en cuenta pues para calificar el trabajo de el ministro Saldívar en este caso, ¿no? Ahora, yo insisto, una buena pincelada de honestidad que haya decidido no ampliar por 2 años más, porque además era pues anticonstitucional esa decisión. Imagínate que quien está encargado de tomar las últimas decisiones sobre la justicia mexicana pues diga: atropellamos la ley, atropellamos la parte de la Constitución, y que hubiera aceptado. A mí me parece que es un personaje sí polémico, pero también ha buscado él tener un bajo perfil en la parte de los escándalos. Por más que lo querían subir muchas veces a los escándalos, pues también juega un papel en la parte de la política. Bueno, yo no agregaría nada más, me parece que es una visión muy interesante, muy completa de lo que fue este periodo de responsabilidad de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a una pausa, si me lo permite usted, vamos a un corte y regresamos aquí en Domingo 7. Hoy Arturo Suárez Ramírez acompañando. Volvemos. Estaban midiendo también las sanciones económicas y políticas que iba a tener Rusia por esta situación. Ahora, a mí me parece este llamado de la gente que gana el premio Nobel una verdadera reprimenda moral, ¿no? Es importante que todos levantemos la voz, sobre todo aquellos que tienen esta posibilidad de que tienen los reflectores, que tienen esta autoridad, pues para terminar con este conflicto que ya cobró muchas vidas, que sigue dejando historias de terror, que sigue dejando a la gente en la miseria, porque no solamente será la parte de qué sucederá con este territorio, si se lo quedará Rusia, si al final pues se respeta las fronteras, qué sucederá. Lo terrible va a ser también esta reconstrucción que venga hacia adelante. ¿Cómo reconstruyes tú una familia que queda hecha jirones, una familia pues que ha perdido al padre, a la madre? Y los miles de muertos, hijos. Arturo. Claro. Los miles de muertos. Entonces, crímenes de guerra que han sido ya denunciados por la propia Organización de Naciones Unidas. Así es, entonces es un problema muy grande, insisto, a la par de lo que genera una guerra, la parte de los recursos económicos, la parte de señalar a este país, a Rusia, y me parece que no lo está entendiendo Vladimir Putin, o lo está entendiendo también por ese poderío militar que tú referías hace un momento, junto con Estados Unidos, pero también la parte de China, con quién juega China, aunque se ha mantenido ahí un poco a la distancia. Me parece que Vladimir Putin ha llevado esto ya muchos meses, que ya no le conviene, y no sé para dónde vaya esta situación, pero me parece que no lo van a poder alargar mucho más tiempo. Ahora, en esta parte de señalarlo, pues lo han hecho muchos personajes a nivel internacional, se ha levantado la voz, y a mí me parece bien que esto suceda y que se siga haciendo desde todas las trincheras, porque insisto, las atrocidades de la guerra, pues allí van a estar. Parece que no hemos entendido nada de la historia ni de las otras guerras que se han librado a lo largo de la historia del mundo. No,
No lo hemos entendido, y te voy a decir por qué no lo hemos entendido. Porque cada vez que hay un conflicto de este tipo, Arturo, nos prometemos los seres humanos que nunca va a volver a pasar. Así hicimos los seres humanos cuando terminó la Primera Guerra Mundial, cuando terminó la Segunda, ¿no? Después vino la Guerra de Corea, luego vino la Guerra de Vietnam, luego vino la Guerra de los Balcanes, el conflicto en Medio Oriente, ¿no? Y siempre era, no puede volver a pasar. ¿Y sabes qué? Pasa, ¿no? Y bueno, así volveremos a decir cuando veamos y nos enteremos de masacres o de crímenes de guerra, como nos enteramos en los Balcanes, ¿no? Y entonces decíamos, ¿cómo? ¿Dónde estaba el mundo cuando Slobodan Milosevic tenía o cuando Radovan Karadzic, que era un criminal de guerra, hacía todas estas matanzas, ¿no? En Bosnia-Herzegovina. ¿Dónde estaba el mundo, no? Mundo civilizado, ¿no? Bueno, pues seguimos en pleno siglo XXI y vemos que pues hay ataques a las poblaciones civiles, a edificios no militares, ¿no? Y de repente acá es muy curioso, ¿no? Porque acá de repente se invita al embajador de uno de estos países para declarar y se crea el grupo de amigos de Rusia, ¿no? Ahí de legisladores, esto. Y yo digo, está bien que haya, bueno, ya ni siquiera podemos hablar de coincidencias ideológicas, porque alguien tenía que decirles a algunos de estos legisladores que ya la Unión Soviética ya no existe, que ahora es Rusia y que, pues así que digamos que Rusia es comunista, no, más bien no. Entonces, ya no entiendo bien estos temas, pero me parece que como toda guerra es bárbara, ¿no? Y ahora, pues no solamente es una guerra bárbara, sino también me parece que es una guerra donde se está abusando del vecino, ¿no? Se está abusando por la fuerza. Y eso, pues me parece que siempre es del Estado. Y nada más como comentario, como colofón a lo que acabas de decir sobre estos legisladores, pues la verdad es que también muestran pues el oportunismo de tener medios de comunicación a nivel nacional e internacional, y también pues la ignorancia de estos personajes que levantan la mano allí, no conociendo sobre los conflictos internacionales, o todavía peor, conociendo sobre lo que está sucediendo en aquel lugar. Bueno, pues ahí está este tema, y si me lo permite usted, ya hablando de temas polémicos, nos vamos con otro. Nos vamos hasta el domingo 11 de diciembre, donde pues se celebraban las relaciones diplomáticas, 200 años, ¿no?, de relaciones diplomáticas entre México y los Estados Unidos, con una reunión diplomática. Vamos a ver. El asesor presidencial especial para las Américas de Estados Unidos, Chris Dodd, viajará a México este lunes 12 de diciembre para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Han sido estas relaciones con estos 2.300 kilómetros de frontera que tenemos con nuestro vecino del norte. De veras que han sido durante mucho tiempo relaciones de abuso, de poder, de fuerza, ¿no? Perdimos más de la mitad de nuestro territorio, y ha sido siempre, digo, con sus niveles y sus grados, pero siempre imponiendo ahí, ¿no? Ha habido, claro, espacios de mucha cooperación, donde ha podido avanzarse en proyectos, porque es una agenda muy complicada, Arturo, ¿no? Cuando compartes tantos kilómetros de frontera, pues hay una cantidad de temas en la agenda bilateral, ¿no? Y muchos de ellos muy álgidos, ¿no? El tema de la seguridad, el tema de los migrantes, el tema del medio ambiente, el tema económico, el de las importaciones y exportaciones. Hay una gran cantidad de temas, ¿no? Y muchos de ellos, pues, hacen valer su poderío económico, ¿no? Y pues el porcentaje de relación que tiene México de su comercio, pues es con ellos, ¿no? En el TEMEC, en fin. Ha sido una relación muy complicada, ¿no? Donde pues de repente se tiene que dar un manotazo en la mesa de dignidad y tal, aunque ha habido momentos muy luminosos, ¿no?
pues en la época de Clinton me parece que fue una época muy interesante, ¿no? En la época de Kennedy, cuando estaba acá López Mateos, en fin, creo que ha tenido momentos interesantes, pero bueno, algunos otros, como declaraba el presidente López Portillo en su libro de memorias, pues no tenía una buena química con Carter, por ejemplo, ¿no, Arturo? En fin, creo que al final no deja de ser también un tema de relación humana entre dos líderes, lo que hace que, ¿no? Ya hablaba, me acuerdo, Salinas hablaba de el espíritu de Houston con Bush papá, ¿no? Que permitió muchos acuerdos. No cabe duda que también el tema de las químicas entre los líderes, pues forma parte de las relaciones entre los países. Yo creo que es fundamental esa parte que comentas, la parte humana, la relación humana, porque al fin y al cabo, pues bueno, es entre la parte del canciller o los cancilleres, el presidente o los presidentes, pues los que toman las decisiones, los que discuten, los que tensan las relaciones, y dependiendo de ello, pues también será pues las decisiones que se tomen, el rumbo que tomen estas relaciones. 200 años han sido complicados, como dices, en muchos momentos, en otros no tanto, pero me parece que en particular en esta administración de López Obrador con el presidente o el expresidente Donald Trump en Estados Unidos y con la llegada de López Obrador, pues allí hubo realmente tensión. Y luego se vino otra vez con esta elección de Biden cuando ya es presidente y se tardan en reconocer, o una tarjeta o una nota, algo tendrían que haber hecho para darle la bienvenida al nuevo presidente de los Estados Unidos, más lo que estuvo en medio allí, que fue esta visita de López Obrador al jardín de la Casa Blanca, etcétera, etcétera, una especie de campaña. Me parece que terminó por tensar todavía más la relación. Yo destacaría algo muy importante, que realmente en estos 200 años, yo no sé si alguna vez nos han dado el trato de socios. Por ejemplo, somos socios comerciales, pero nunca nos han dado ese trato realmente de socios, como nos ven pues todavía abajo de ellos. Entonces, me parece que un punto importante pues es esta relación que ha construido Marcelo Ebrard, que ha sido el apagafuegos de la... Bueno, el lunes 12 de diciembre le vamos a conocer a usted una nota pues importante, fuerte. El senador Monreal acusaba inconstitucionalidad en el plan B electoral. Melissa Navas, la información. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, señaló que en el plan B de la reforma electoral ha encontrado algunas inconsistencias mismas que están en 70 artículos, lo cual implicó que las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado los modificaran. Lo que no queremos es que la Constitución se altere, o que la vía de la legislación ordinaria sea la que pueda alterar los principios constitucionales, que no sería deseable. Qué complicado ha sido este proceso. Fíjate, dentro de las reformas que sean acá la energética, yo creo que realmente la más farragosa y complicada ha sido sin duda alguna esta, Arturo. Sí, ha sido muy complicada y quizás hasta innecesaria a estas alturas de la administración de López Obrador. Quizá en un inicio buscar esta reforma hubiera sido mejor, inclusive para el partido del presidente, para el presidente mismo, y no ya pasando la mitad del sexenio. Ahora, hay que reconocerle a Ricardo Monreal, independientemente si te gusta o no como político, que por lo pronto ha salido avante con todo y las críticas. Estos días han sido muy no ha sido fácil, no ha sido fácil, ¿no? Estos días han sido muy complicados para él porque terminó votándola en contra, por lo menos en su voto particular, terminó votándola en contra, y con ello se vino una serie de pues críticas severas, fuertes en contra de el zacatecano, que también es uno de los pretendientes, que también es corcholata, dicho por el mismo presidente de la República, y que cuando le preguntan al presidente qué pensaba de lo que sucedió y del voto de Ricardo Monreal, si estaba fuera prácticamente del partido del presidente de la República, él termina, pues no por apapacharlo, pero me parece que por reconocer esa parte de
pues que es un personaje parlamentario, ¿no? Por lo pronto, insisto, ha salido avante en esta situación. Seguramente le va a traer un costo político para bien y para mal en la parte de lo individual por sus aspiraciones, pero yo insisto, esta propuesta pues evidentemente tenía ahí tintes anticonstitucionales y vimos a todos propios y extraños, insisto, la gente de Morena, la gente de la oposición, presionar a Ricardo Monreal, quien hoy pues me parece que tiene puntos a favor en todos los sentidos en la parte parlamentaria. Me parece que, digamos, jugó bien su juego, ¿no? Digo, válgame la redundancia, jugó bien porque el riesgo era un tema con tantas aristas, ¿no? Que el riesgo de equivocarse, pues era muy elevado, y me parece que hoy puede quedar contento consigo mismo, con los senadores que representa. Finalmente sacó él esta iniciativa, pues para bien o para mal, porque hay algunos, por supuesto, pues que se han inconformado e incluso pues ya están hablando de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces, para frenarla. En fin, ese será otro tema. Pero, digamos, cumple con el papel de líder de Morena en el Senado, cumple con el papel, pues, digamos, de una lealtad, ¿no?, al presidente, pero también le dice, perdón, pero pues yo no estoy de acuerdo, ¿no?, porque hay inconstitucionalidades en el tema. De las 18 que presentó le aceptaron 6 cuando platicó con el secretario de Gobernación. Entonces, bueno, pues me parece que jugó bien su mano. ¿Sí? Sí, yo te diría un punto más. No se le puede regatear ni se puede olvidar que Ricardo Monreal es catedrático en la universidad y los temas que imparte es la parte doctor en Derecho, legislativo. Sí. Entonces, eso me parece que es un punto a su favor. Fíjate que yo seguí a algunos columnistas y prácticamente hacían una quiniela, ahora que están de moda por aquello del Mundial, la quiniela de cuando anunciaba su salida de Morena, y me parece que esto le da aire, le permite seguir estirando esa liga si es que en algún momento toma esa determinación de irse, ¿no? Por un lado, la parte de lo legislativo y por otra parte lo que tiene que ver con sus pretensiones, que me parece que están ahí muy bien puestas y que esto lo pone en otro nivel que quizá no tenía con este juego de las corcholatas. Bueno, pues ahí está. Me voy a una nota más. Sí, vámonos hasta el martes 13, hombre. Martes 13 le informábamos la muerte de Miguel Barbosa. Carlos González, vamos a ver. Esta tarde se confirma el deceso del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Digamos que pudiera haber, ¿no? Ya está aprobada, ya hace un rato hablábamos de pues, este proceso para aprobarla, ya se aprobó, y habrá que ver. Me parece que quizá lo hubiera, aunque pues habrá que esperar las elecciones, ¿no, Arturo? Porque pues especular es un deporte peligroso siempre, ¿no? Sí, y yo comentaba en el bloque anterior, pues que me parece que tuvo que haber sido mandarse esta iniciativa desde la primera mitad del sexenio del presidente López Obrador. Sin embargo, bueno, pues lo metieron ahora, y sobre todo pues en la antesala que es la elección de el Estado de México y la elección de Coahuila, que si bien, como escuchábamos en la nota, es probable que no le pegue directamente en la parte de las formas, sí podría pegarle en la parte del fondo, es decir, que se recorte los dineros para los trabajadores, para muchas otras áreas, y no entregar buenos resultados. Y sobre todo que estamos en la antesala de una de las elecciones más controvertidas, así por lo menos yo lo podría anticipar, que será la del 2024, quizás hasta competidas, porque ya no va a estar un personaje como López Obrador
que se convirtió en una aplanadora en el 2018. Entonces, a mí me parece, insisto, que fue pues poco inteligente hacer esta reforma y sobre todo ver ahora cómo se va a trabajar, con qué se va a trabajar y sobre todo pues hacer la prospectiva, cuáles serían esas implicaciones de las reformas que se están haciendo, de este famoso plan B, en qué va a beneficiar. Bueno, pues lo veremos pronto si es en la parte de los recortes, pero sobre todo cuáles podrían ser las implicaciones negativas de hacer una reforma pues prácticamente al vapor. Tú veías a los senadores y a los diputados y difícilmente pues habrían leído ese mamotreto que les mandaron, ¿no? Sí, llama la atención luego cuando se aprueban las cosas en fast track, ¿no? Y uno dice, ¿de veras ya lo leyó? ¿No? ¿De veras ya lo leyó? ¿O solamente votan por disciplina parlamentaria, ¿no? Por disciplina política. Me parece que tratándose de asuntos tan importantes, pues sí tendría que haber, como decía Ricardo Monreal, no puede haber una aprobación fast track, ¿no? Hay que revisar, ¿no? ¿Qué pasa? Incluso, pues se les habían ido algunas cosas ahí anticonstitucionales, y no, pues hay que revisarlas porque, pues, el tema de los partidos chicos, ¿no? Sí pudieran no perder el registro, tal. Yo creo que yo entiendo que tiene que haber una disciplina partidista, política, ¿no? Pero pues me parece que al final del día los legisladores se deben pues a sus estados, ¿no? O a sus votantes, ¿no? En el caso de los senadores o de los diputados, Arturo, ¿no? Finalmente, claro. Yo entiendo que hay una lealtad a sus líderes, tal, pero al final se deben a quienes están representando, ¿no? Claro, fíjate que yo quisiera decirte que desde el 88, tú lo sabes muy bien, es ese parteaguas para que se dejen de organizar las elecciones, que el gobierno fuera juez y parte, ¿no? Y se generó muchos años después un Instituto Federal Electoral y después se convirtió en el INE, y cada una de esas elecciones sirvió para ir depurando, ir quitando esos errores que se cometían. Y bueno, las elecciones, las últimas 3, nos dejaron grandes aprendizajes. Por ejemplo, la del 2006, cuando se pedía abrir todos los paquetes electorales, todas las urnas, el voto por voto, bueno, no estaba contemplado en ese entonces, pero después se hicieron cambios. Y si bien no se podía abrir todo en la elección del 2012, bueno, pues hubo otros mecanismos y así a la elección del 2018. Lo fuimos perfeccionando, lo fueron perfeccionando tanto que el modelo era reconocido o es reconocido a nivel internacional. Que se gastaba mucho, bueno, eso podría ponerse en tela de juicio, podría hacerse análisis allí, pero en muchos sentidos esto que se está probando me parece que sí es regresivo. Mira, el tema es que nos cuesta mucho las elecciones. Bueno, yo recuerdo, igual que tú, igual que mucha gente, pues cuando las elecciones las organizaba la Secretaría de Gobernación y el presidente de la Junta Federal Electoral era el secretario de Gobernación, ¿sí? Así es. Y yo recuerdo cuando muchos de los personajes que hoy gobiernan, pues se quejaban de algunas cosas y decían, bueno, es que necesitamos meterle candados a las elecciones, porque si no nos van a robar, van a hacer carrusel, van a hacer todas estas prácticas, que sí se hacían, hay que decirlo también, bueno. Pero yo recuerdo, y aquí lo he comentado, ¿no? Desde el ancho de la abertura para meter la boleta, ¿no? No tiene que ser de tanto, porque si no se puede meter más de una. La tinta indeleble, no tiene que ser una tinta, bueno, que la haga el Politécnico, no, las urnas transparentes, porque que se hagan transparentes, todas estas cosas, la credencial para votar, que tiene 20 candados, Arturo, ¿no? El holograma, el no sé qué, 20 candados, casi infalsificable casi, ¿no? Bueno, pues todas esas fueron peticiones, ¿no? Fueron demandas de la oposición, y qué bueno que se incorporaron, pero claro que eso iba encareciendo los procesos electorales, cuando en otros países las personas pueden votar hasta por correo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto, las elecciones se encarecieron por muchas cosas, porque también fue creciendo el servicio civil de carrera electoral, por muchas cosas, ¿no? Pero me parece que también creo que el INE podría hacer
ahorros, como toda institución, ¿no? A ver, vamos a revisar dónde podemos hacer ahorros, tal, ¿no? Pero pues entiendo que con esta nueva posibilidad pues se reduce hasta el 80 y tantos % el tema del servicio civil de carrera. Entonces, bueno, pues habrá que esperar, ¿no? Habrá que esperar los resultados que den a propósito pues de estas nuevas normas que habrán de regir las próximas elecciones, Arturo. Sí, un tema realmente, insisto, que hay que tener presente para las próximas elecciones, sobre todo para las federales, ver cuáles son esos resultados y si realmente no resulta contraproducente estas decisiones y si hay grandes fallas, pues los personajes que aprobaron este plan B Fast Track tienen nombre y apellido, hay que recordarlos. Pues ahí está esta semana con sus cosas, ¿no? Algunas en el ámbito internacional, nacional, el terreno parlamentario, en el ejecutivo, en el judicial, en el ámbito social. Bueno, hubo de todo en esta semana y yo le agradezco a mi amigo, el periodista Arturo Ramírez, que me haya ayudado junto con usted a entender esta semana en términos del análisis y la reflexión política. Gracias, maestro. No, gracias a ti, ya sabes, Enrique, mi agradecimiento y mi admiración de siempre. Muchas gracias, Arturo, gracias. Hoy aquí, invitado a quien pues siempre le reconozco pues no solamente la seriedad en sus comentarios, la disposición para ayudarnos a entender pues una semana complicada. Arturo Suárez Ramírez. Gracias, pues. Por lo demás, yo soy Enrique Lascano y en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo de Domingo 7 de la Agencia Mexiquense de Noticias, que tenga usted un venturoso fin y principio de semana. Hasta el próximo.